Saludo. En este ejemplo aquí me dice que determine el elemento neutro y el elemento simétrico de las siguientes operaciones. Para determinar el elemento neutro en una tabla de doble entrada, como anteriormente se había definido, se debe buscar por debajo de cada elemento y a la derecha de cada elemento el orden que tiene el conjunto. En este caso, mi conjunto tiene como orden lo siguiente. El orden del conjunto es A, B, C, D, E, F. Ese es el orden del conjunto. Si usted lo ve, entonces también tiene A, B, C, D, E, F. Entonces yo debo buscar un elemento que tenga ese orden tanto hacia abajo como a la derecha del mismo. Si observamos entonces a F, el orden de F no es el orden del conjunto. Recuerden que el orden del conjunto es este, debe seguir ese mismo patrón. Entonces en F no es A, B, C, D, E, F. Por lo tanto F no es el elemento neutro. Si observamos el elemento E, mi elemento E no tiene ese orden. Para ser elemento neutro E, entonces tendría que tener A, B, C, D, E, F. No tiene ese orden. Si observo entonces AD, D tampoco cumple con ese orden del conjunto. Ese orden me refiero a esta expresión que está en rojo aquí, que tenga ese mismo orden, que sea A, B, C, D, E, F. Si observo entonces mi conjunto EB, el elemento B, perdón, no tiene ese orden. Si usted se observa el elemento A, no tiene ese orden. Pero cuando observamos el elemento C, me doy cuenta que en C está el orden del conjunto. A, B, C, D, E, F. Y que a su derecha también debe tener ese orden, debe cumplir con esas dos partes. Para ser elemento neutro debe estar por debajo del elemento, debe tener el orden del conjunto y a su derecha también. Si observo aquí, entonces en C, aquí, veo que tiene el orden del conjunto A, B, C, D, E, F. Entonces mi elemento neutro en este caso, en esta tabla, mi elemento neutro es igual a C. Ahora dice que determine lo simétrico de cada operación. En este caso la operación es ese triángulo. Entonces el simétrico se consigue sencillo. El simétrico de A, que se expresa de esta forma, va a ser igual. Entonces yo debo bajar desde el elemento A hasta donde esté mi elemento neutro. Recuerde que el elemento neutro es C. Entonces yo de A bajo hasta donde está C. Entonces de A a C, entonces doblo aquí. El elemento simétrico de A entonces es E. Para yo conseguir el elemento simétrico de B, que lo expreso de esta forma, el simétrico de B, entonces en este caso debo bajar desde B hasta donde está mi elemento neutro. El elemento neutro recuerde que es C. Entonces bajo de ahí hasta mi elemento neutro y doblo. Entonces el simétrico de B entonces es D. Para conseguir el simétrico de C debo bajar desde C hasta donde está C, que es el elemento neutro. Entonces el simétrico de C es C. El simétrico de C es igual a C. Para conseguir el simétrico de D, entonces empiezo a bajar hasta donde esté C.
y C, que es el elemento neutro, entonces doblo. Ya yo sé que el elemento simétrico de D es B. Para conseguir el elemento simétrico de E, debo bajar de E hasta donde esté el elemento neutro. Recuerda que el elemento neutro es C. Entonces el simétrico de C entonces es A. Y para conseguir el simétrico de F, que se denota de esta forma, entonces simétrico de F, yo debo bajar de DF hasta donde esté el elemento neutro, que es C. Entonces el simétrico de F es F. Entonces ahí está demostrado. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero mi elemento neutro. Recuerde que debo buscar el orden, y en el ejemplo anterior le dije que el orden del conjunto, en este caso el orden de este conjunto es 0, 1, 2 y 3. Y ese orden debe estar a la derecha de un elemento y debe estar de forma vertical, ese orden. Si nosotros observamos, en 3 no mantiene ese orden. Este orden no está en 3, debajo de 3 no tiene ese orden. El orden es 0, 1, 2 y 3, no está. Si observamos en este caso, el 2 no tiene ese orden. Por debajo de 2 no mantiene ese orden. Por debajo del 1, entonces tenemos 1, 2, 3 y 0, no mantiene ese orden. Por debajo del 0 mantiene ese orden, véalo aquí, 0, 1, 2 y 3. Pero también debe cumplir que a la derecha del 0 debe cumplir ese orden. Entonces a la derecha del 0, entonces tenemos 0, 1, 2 y 3. Como mantiene el orden por debajo y a su derecha, mi elemento neutro entonces es el 0 en este caso. El simétrico, entonces, yo quiero obtener el simétrico del 0, quiero obtener el simétrico del 1, quiero obtener el simétrico del 2, quiero obtener el simétrico del 3, que son los elementos que tengo en mi conjunto. Entonces, para obtener el simétrico de 0, yo debo bajar desde ese elemento hasta donde se encuentre el elemento neutro. El elemento neutro es el 0, yo debo bajar desde 0 hasta 0. Y ahí entonces está mi elemento simétrico. Para conseguir el elemento simétrico del 1, debo bajar desde 1 hasta donde se encuentre el elemento neutro. Mi elemento neutro, recuerde que es el 0, entonces bajo desde 1 hasta 0. Y mi simétrico entonces es el 3. El simétrico del 1 es el 3. Para conseguir simétrico del 2, debo bajar desde 2 hasta donde se encuentre el elemento neutro. Desde 2 hasta 0. Entonces el simétrico del 2 es el 2. Y para conseguir el simétrico de 3, debo bajar desde 3. Debo bajar hasta donde se encuentre el elemento neutro. En este caso, mi elemento neutro es el 0. El simétrico entonces sería 1. Ahí tengo entonces el simétrico del 3. Pasamos a un tercer ejemplo, donde voy a buscar mi elemento neutro. El elemento neutro debe tener por debajo y a su derecha el orden del conjunto. El orden de este conjunto es A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ese orden debe estar por debajo y a la derecha de un elemento. Si observo al elemento E, por debajo de E no tiene ese orden. Si observo a D, por debajo de D no tiene ese orden. Si observo a C, por debajo de C no tiene ese orden.
si observo a B, por debajo de B tiene ese orden. Entonces B puede ser mi elemento neutro. Ahora debo buscar, ya veo que por debajo de B, tiene el orden del conjunto. Ahora debo investigar si a su derecha tiene ese orden, porque debe cumplir de forma vertical y de forma horizontal. Entonces, de forma vertical cumple, y de forma vertical cumple, y de forma horizontal voy a ver si cumple. De forma horizontal veo que no cumple. Si observa aquí, en esta parte, de esta forma horizontal no tiene ese orden, debe tener este orden. Entonces, ¿qué sucede? El elemento neutro no existe, no tenemos elemento neutro. Y como no se tiene elemento neutro, entonces el simétrico no existe, porque para existir el simétrico debe existir elemento neutro obligatoriamente, porque la definición del simétrico, recuerde que es que ha operado con su simétrico debe dar igual al elemento neutro de la operación. Como no tiene elemento neutro esta operación, entonces los elementos no tienen simétrico. Gracias.